Somos el grupo número 7 y están conformados por Rosales Muñoz Fernando, Villasagua López Jennifer, Vinces Barrezueta Víctor, Zambrano Pilligua Ángel y quienes habla Mendoza Palma Lisbeth. A continuación vamos a proceder a hablar acerca de las densidades del agua del mar. La densidad del agua del mar o del océano es uno de los parámetros más importantes del agua, puesto que de ella va a depender todas las circulaciones de agua y también de las corrientes. Cuando hablamos de la densidad del agua, es importante tener en cuenta las grandes cantidades de compuestos que se encuentran disueltos en ella. Por lo general, el agua pura va a presentar lo que es una densidad que rodea los 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que en los océanos es de aproximadamente unos 1027 kilogramos sobre metros cúbicos. Esta diferencia se debe sobre todo a tres factores de gran relevancia, como tenemos la temperatura, la salinidad y la presión. Bien, en cuanto a la temperatura, recordemos que es el térmico de un cuerpo o de la atmósfera. En el agua del mar se hace más densa a medida que desciende los grados, mientras que el aumento de la sal provoca también el mismo efecto. Por esta razón, cuando nos encontramos nadando en el océano, notamos las corrientes de agua frías en nuestros pies y no en la superficie, pues el agua menos densa y más caliente es la que consigue flotar hacia el exterior. En el océano, a medida que el agua se acerca al fondo, se vuelve más fría y como consecuencia, a mayor profundidad, mayor densidad del agua. Podemos decir entonces que en el océano el agua tiene diferentes densidades de acuerdo a diferentes factores. De alguna manera hay diversas capas de agua con distintas densidades. Salinidad del agua del mar. La salinidad del mar es diferente en las distintas latitudes del planeta, así en las zonas tropicales la evaporación es mayor por el efecto de la energía solar y las consecuencias, aumentando la concentración de sales en el agua, mientras que en las zonas más frías como el océano Ártico la salinidad es menor. La salinidad del agua viene dada por cantidades de sales minerales disueltas. En ella se ha aceptado comúnmente que la salinidad promedio del agua del mar rondea unos 35 gramos por litro. Sin embargo, no todas las aguas marinas son iguales. Su salinidad varía según el mar, la zona y la profundidad. En líneas generales, podemos afirmar que el agua del mar tiene una concentración de sales comprometida en 5,45 gramos por litro. Por su parte, el agua salobre, a pesar de tener una concentración salina muy inferior al agua del mar, sigue siendo muy superior al agua apta para el consumo, ya que posee entre 3 y 25 gramos de sales por litro. Las sales más comunes disueltas en el agua del mar son cloruro de sodio, que sería la sal común, los sulfatos y el bicarbonato de calcio, gracias al cual se regula la cantidad de CO2 en la atmósfera. No obstante, el agua del mar tiene hasta de 2 a 3 elementos químicos naturales que dependen de la salinidad del mar. El nivel de salinidad de los mares depende de varios factores. La evaporación de aguas del mar provocadas por energía solar. En zonas cálidas, el sol evapora mayor volumen de agua de la superficie oceánica, lo que consecuentemente supone una mayor salinidad de agua, ya que las sales minerales no se evaporan. La salinidad de mar también puede variar por las distintas latitudes. En zonas tropicales, que son más cálidas y se presenta con mayor cantidad en las zonas de latitudes elevadas, donde las temperaturas son inferiores. Por último tenemos lo que es la presión del agua. Se define presión como el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. Otro factor a tener en cuenta es la profundidad a la que se encuentra la muestra del fluido. Si nos acercamos al fondo del mar, la densidad será mayor. Además, en este punto la circulación del agua es horizontal, por lo que ésta se desplaza junto a otras capas de igual densidad. La presión en el agua del mar crece rápidamente con la profundidad, aumentando una atmósfera por cada 10 metros de profundidad, pudiéndose alcanzar más de 1000 atmósferas de presión en el fondo de algunas fosas oceánicas. ¿Cómo afectan a los organismos marinos? Su influencia sobre los organismos marinos no es muy marcada, de tal forma que hay especies que pueden hacer recorridos verticales de 600 a 800 metros, sin que éstas se vean afectadas por ello.
pero los organismos que viven en las aguas superficiales mueren si se les someten a altas presiones de las profundidades abisales. Y lo mismo le sucede a las especies de aguas profundas si se les eleva a la superficie. En un ejemplo tenemos al delfín mular. Es una de las especies que puede descender hasta profundidades importantes en busca de su alimento. Y para finalizar vamos a realizar un pequeño experimento llamado flotabilidad y densidad del agua salada. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son 3 vasos transparentes, 3 huevos, sal común, sal de cocina, una pequeña cuchara y un rollo de papel por si se nos moja todo. Ok, para el procedimiento lo primero que vamos a realizar es llenar 2 vasos con agua normal, agua de grifo o de llave. Nos fijamos que tengan la misma medida de agua ambos vasos para que el experimento sea correcto. Y dejamos uno sin llenar, que será el vaso en el que mezclaremos al final ambas soluciones. Continuando con la explicación, primero vamos a dejar un vaso ya separado, que será el de agua de grifo que tiene muy poca sal, el primer vaso. Este lo vamos a dejar por acá. Pero, ¿qué pasa cuando ponemos el huevo en esta agua de aquí? Fijaros que si dejo caer el huevo se va hacia el fondo del vaso y este será el primero que, vuelvo a repetir, tendremos sin sal. Luego en el segundo vaso, en este de aquí, echaremos mucha sal y en el tercer vaso, que es el que está completamente vacío, como pueden ver, es donde mezclaremos tanto el agua con sal como el agua sin sal. Ahora en este segundo vaso empezaremos a echar sal. Pues tenéis que echar mucha sal en función del agua, pues mientras más agua, mucha más sal. Primero echamos un poco, luego con la cuchara revolvemos y vemos qué sucede al dejar caer el huevo. Como podemos observar, parece que el huevo no acaba ni de subir ni de bajar, por lo que le echaremos un poco más de sal. Nuevamente con la cuchara revolvemos un poco y dejamos caer el huevo. Y ahora si nos fijamos, el huevo se queda en la parte de arriba. Y ahora por mucha sal que le pongamos, el resultado no va a variar mucho. Como podemos observar, por mucha sal que le echemos, sigue en la misma parte. Y ahora lo que haremos será que en el tercer vaso, que está completamente vacío, lo que haremos será ir mezclando las 2 aguas, por lo que este vaso nos servirá como un intermedio en el que mezclaremos tanto el agua que no contiene sal, que es el vaso número 1, como el agua que tiene mucha sal, que es el vaso número 2. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco del agua que tiene mucha sal, que es el vaso número 2. Ponemos un poco. Y luego dejamos caer el huevo. Y nos damos cuenta que va a tener el mismo resultado que en el vaso número 2. El huevo va a flotar porque esta contiene mucha sal. Pero, ¿qué pasa si añadimos agua del vaso número 1, que es de la que no contiene sal?
Fijaros que si voy añadiendo agua poco a poco, al huevo cada vez le cuesta más estar en la parte de arriba. Y si seguimos echándole más agua con mucha sal, el huevo va a flotar. Pero si le echamos agua normal sin sal, el huevo se va a hundir. Ahora, como resultado, aquí tenemos aguas con diferentes densidades. En la primera, como nos damos cuenta, el vaso número 1, que es el agua que no contiene sal. ¿Qué pasa si dejamos caer el huevo? Como observamos, el huevo se hunde inmediatamente. Esto se debe a que el agua normal contiene una densidad muy baja. Ahora, en el vaso número 2, que fue en el que le echamos mucha sal, ¿qué pasa si dejamos caer el huevo? Como podemos observar, el huevo inmediatamente flota. Esto se debe a que su densidad es muy alta. Y por último, en el vaso número 3, que es el vaso intermedio en el que realizamos la mezcla entre ambas aguas, tanto la que contenía mucha sal como la que no contenía sal, ¿qué pasa si dejamos caer el huevo? Como observamos, el huevo no llega ni a la superficie ni al fondo. Esto se debe a que no tiene ni mucha ni muy poca densidad. Por último, para finalizar el experimento, se dejará una diapositiva explicando de una forma más exacta por qué sucede este fenómeno.